Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Amigos, ¿qué tal? Feliz tarde, martes 25 de julio. Estamos en otro programa, Generación Responsable. Siempre gracias por acompañarnos. Quiero recordarles que Seminarium y CITEC te traen la segunda edición de Digital Transformation Summit Ecuador 2023 el próximo 7 de septiembre en Swissotel Quito, un evento imperdible para empresas comprometidas con el futuro. Escucha a destacados expositores internacionales y líderes del sector, quienes compartirán estrategias y herramientas claves para impulsar tu productividad. Más información en www.seminarium.com.es. Si actualizas tus datos, recibirás información sobre trabajos programados en tu sector, valor pendiente de pago y factura electrónica a tu correo. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Recibe en tu celular información sobre el servicio eléctrico. Actualiza tus datos en nuestra página web o en las agencias de atención al cliente. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y quiero empezar este programa saludando a Stevie Gamboa, él es presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho de la Energía. Stevie, qué gusto tenerlo en nuestra cabina. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto y un cordial saludo a todos quienes nos escuchan y a quienes nos ven también. Bueno, y en un momento en el que es sumamente importante tratar y debatir temas que están en la palestra, hablemos hoy del Chocó Andino. Estamos próximos a 4 semanas de votar, no únicamente por las autoridades que nos gobernarán año y medio, sino además tenemos dos consultas que son sumamente importantes, la consulta del ITT, que es a nivel nacional, y la consulta del Chocó Andino únicamente para el distrito metropolitano. Parecería que no es importante la consulta del Chocó Andino, pero ¿por qué sí? ¿Qué es lo que se está jugando? Gracias por la pregunta, además una gran pregunta. Mira, hay varios simbolismos que nacen de esta pregunta, ¿no? Yo, mientras venía para acá y pensaba un poco qué comentar, decía, voy a tratar de no hablar de números, de hectáreas, de millones, de inversión, voy a tratar de no repetir, de repetir el mensaje que en muchos otros espacios se lo está dando, que es un mensaje necesario, valioso, que debería ser eco en la ciudadanía, pero que a veces no llega al electorado, no llega al ciudadano común. ¿Por qué te decía que hay temas de simbolismo en esta consulta? Esta consulta nace sobre la base de la desinformación, sobre la base, yo te diría, de mentiras. De hecho, es muy fácil para quienes estén interesados en validar esas mentiras. Pueden acceder, por ejemplo, a quitosiminería.com, que es el portal que ha venido sin ninguna responsabilidad legal, sin poner ninguna firma de responsabilidad en su contenido, promoviendo por redes sociales, por plataformas virtuales, por espacios de opinión y sobre todo el momento de recaudar las firmas, de recolectar las firmas, afirmando cosas que no son ciertas, ¿no? Muchas de esas, por ejemplo, que si hay países que hayan salido de la pobreza a través de la minería, ellos ponen no, imposible, nunca ha pasado. Sí, o sea, sí, por supuesto, de las 10 potencias del mundo, 9 son potencias mineras, son países que tienen una actividad extractiva, que no han renunciado a la actividad extractiva. Entonces, varias otras mentiras, ¿no? Por ejemplo, si existe la minería responsable, no, no hay la minería responsable, no existe la minería con capacidad técnica, la tecnología, cosa que tampoco es cierta y lo estamos viviendo en las minas de gran escala que hoy son importantísimas en Ecuador. Te dicen otras cosas como, por ejemplo, existe una responsabilidad o una ganancia para el Estado. O sea, esto va a ser como que hicieran una balanza, gana más el Estado, gana menos el Estado con esto, pierde esto, ¿no? Y su afirmación recurrente en la página es, y en la información que han repartido es, son peores las afectaciones ambientales, los daños a la naturaleza son mucho más caros, más costosos para el Estado que lo que va a representar la actividad minera que dicen es formal. Entonces, te digo, falso, completamente falso. De hecho, para quienes nos escuchan y ojalá tengan esa diligencia, la normativa ambiental te exige no solamente cumplir ciertos estándares que son muy exigentes para la actividad, sino además para obtener los permisos, licencias y fichas que otorga el Ministerio de Ambiente, tienes que también entregar una garantía que emite una póliza de seguros, una garantía que no está sujeta a la voluntad, digamos, del minero, sino más bien a la decisión de la autoridad de control, que cubre todas las potenciales afectaciones que pudieran haber y si a su vez no las hiciera el mismo titular, ¿no? Si hubieran afectaciones, que es algo poco probable, y el titular decidiera no atenderlas, la minería formal ha entregado estas pólizas que permite que la autoridad a su vez las ejecute. Es necesario entonces, y es urgente también poder hacer un fact-checking de todas estos argumentos de campaña que están tratando de confundir a la población, confundir a la gente, y más allá de las opciones que usted mencionaba,
Se ve inclusive que están contratando influencers y demás para tratar de llegar a esta población joven, sobre todo con ideas falsas, población que evidentemente nace con un chip de protejamos la naturaleza, pero a la que tal vez tengamos también que hablarle y decirle, hey, la minería protege la naturaleza. Por supuesto, yo mencionaba, veía a María Eulalia, que es la presidenta de la Cámara de Minería, en una reunión, en una sesión hace pocos días atrás, y yo le comentaba en Twitter, le decía, el momento de presentarlos, ¿no? Y esto es según los espacios, y ella ha hecho un tema correcto, que es entrar a espacios poco comunes. Y al entrar a estos espacios, pues la presentan, ¿no? Ella es presidenta de Cámara de Minería, y normalmente pasa esto, ¿no? Director de la facultad o decano de la facultad de ingeniería, un término frío. La contraparte en esa balanza se presenta como protector de la naturaleza y de los derechos humanos. Entonces, por supuesto, no solamente con leer, con leer la tarjeta de presentación entro en desventaja en esta mesa, ¿no? Porque claro, yo parecería que yo no soy el protector de la naturaleza y no soy un defensor de derechos humanos ni de los derechos colectivos, y por el contrario, mi actividad contradice eso, y es todo lo opuesto. La actividad minera, la actividad petrolera, siempre recordemos la formal, la legal, la que cumple con los permisos, la que está regulada y controlada por el Estado. Tiene enormes obligaciones que cumplir en la parte operativa, y no solamente en operativa, en temas de equidad de género, en temas de generación de encadenamientos productivos. Parecería que no hay una afectación grave por prohibir actividad minera en el Chocó andino, pero y te decía al principio, trataba yo de no repetir lo que repetimos en diferentes Todos. espacios. Yo creo que la apuesta, y para quien nos escucha, lo que tenemos que pensar es, el Ecuador que tenemos hoy, lo tenemos por la actividad extractiva. Hoy Ecuador tiene todo lo que tiene, porque más del 50% de la recaudación, no de hoy, no de ayer, no del último gobierno, de los últimos 50 años, ha provenido, viene de la actividad extractiva del petróleo. Y gracias al petróleo tenemos hospitales, carreteras, educación pública, todos estos derechos múltiples que se reproducen en la normativa, ¿no? Beneficios para minorías, beneficios para personas con discapacidad, acceso a educación pública de calidad, que además debe llegar hasta la universidad de manera gratuita. Son costos enormes. La salud pública para las enfermedades catastróficas, todos tienen costos enormes que no se podrían lograr ni siquiera subiendo los impuestos, siendo subir los impuestos probablemente la medida más impopular que podemos tomar, la que afectaría el bolsillo de la ciudadanía de manera horizontal. Ni siquiera así, porque tendríamos que subirlos a más del doble, porque el resto ha provenido del ingreso petrolero. Es un poco para quienes nos escuchan, para quienes nos ven, la pregunta es, ¿qué clase de Ecuador queremos tener? ¿Queremos tener un Ecuador desarrollado, con educación, con salud, un Ecuador cada vez con más equidad, con más acceso, con más oportunidad, o no queremos ese Ecuador? Porque eso es lo que nos están preguntando realmente. Queremos un Ecuador sumido en la pobreza, en la violencia, sin recursos, un Ecuador donde, Dios mío, las patrullas las pintan pero no las cambian, donde los hospitales pues no tienen acceso a pagar sueldos, a tener profesionales de calidad, donde solamente hay ciertas disciplinas en el momento de atender al usuario y no hay todas. Queremos que las carreteras se caigan. O sea, ¿qué clase de Ecuador, señores, nos escuchan? ¿Qué clase de Ecuador queremos tener? Yo no soy político y esto no es un discurso político. Esto es un discurso que busca llegar a la médula de las personas que dicen, mira, si todo lo que tenemos lo hemos tenido el petróleo, porque esa es la realidad, todo lo que tenemos, si no seríamos una gran finca. Haití es un ejemplo de aquello. Eh, ¿Por qué no darle la misma oportunidad al sector minero? Ya hoy lo ha demostrado, grandes números, grandes exportaciones, gran creación de trabajo técnico, de mano de obra técnica capacitada en el territorio, pero también fiscalicemos. O sea, si lo que nos preocupa es el ambiente, tenemos un enemigo común. El enemigo común es la contaminación, que no empieza en la profunda montaña, que no empieza en la actividad minera, que empieza en la casa, ¿no? Que empieza en nuestros hogares. La mayor fuente de contaminación del agua no es la minería ni el petróleo, son los desechos, las aguas negras, las aguas servidas de las viviendas, de nuestros propios cantones. Y la segunda es la agricultura y la ganadería. Entonces, Justamente esa era la siguiente pregunta. Hablando de contaminación, la actividad minera incipiente, porque recién únicamente está claro, en proceso en la zona del Chocó andino y en un porcentaje mínimo, ínfimo. ¿Qué es lo que más contamina acá? Hemos visto construcciones, pero nadie se queja de las construcciones que hay en el Chocó andino. Hemos visto la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué es lo que más contamina? ¿Qué es lo que más daña esta zona que sin duda es riquísima? mira, yo no quisiera echarle la culpa a otra actividad. Creo que es un problema que hacemos los mineros muy común, ¿no? Que decimos, mira, la agricultura usa más agua que yo, o no sé, la industria usa más agua que yo.
yo reciclo el 90%, la ley me obliga a devolver el agua a su cauce en igual o mejor calidad a la agricultura, los fosfatos, los fertilizantes, la remoción de suelo, eso no le piden eso, no quiero atacar a uno para defender al otro. Yo realmente lo que quiero decir es, si buscamos proteger la naturaleza, desde el mundo, desde lo macro hasta lo micro, a veces gastamos como país y gastamos como ciudadanía y preferimos como ciudadanía cosas relacionadas a huella de carbono, reducir emisiones, etcétera, que en el romance suenan muy bien, pero que en la práctica para un país como Ecuador, que representa menos del 0,1% de las emisiones de carbono, así apagáramos el Ecuador y desapareciéramos, el mundo seguiría exactamente No le igual. aportamos No mayormente. cambiaría nada, seguiríamos igual, pero en cambio, si empezamos a tener cuidados coherentes como promover una industria responsable, como promover controles razonables, como impedir corrupción, porque es que además el gran problema de la minería no solamente es esta visión sesgada de ciertos grupos, sería hipócrita de mi parte decirte eso, también es interna. También hay actividad minera que no se realiza con responsabilidad, que no cumple la normativa, que tiene muchas irregularidades, que van desde las exportaciones de oro que no cumplen los procesos, informalidad, está vinculada esta actividad irregular al narcotráfico, o sea, hay muchas otras cosas. Tiene que hacerse correctamente Claro, entonces. está mal que nosotros nos demos palmaditas en la espalda diciendo todo lo que hacemos bien y no reconozcamos lo que hacemos mal. Y pasa en todas las industrias y hay que corregir todas las industrias y esta también debe corregirse y autoexigirse llegar a eso. No solamente es la foto de la gran empresa extranjera con un modelo ideal de producción. Es también acompañar al pequeño minero, proteger al minero artesanal, impedir que caigan en redes de corrupción, impedir que su actividad degenere el nombre que la minería debería tener. Con esto me quiero quedar entonces, Stevie, muchísimas gracias. Entender que con un mea culpa se hacen las cosas mejor, comprendiendo qué hay que mejorar, qué hay que cambiar, pero sobre todo ser responsables. Los invitamos a hacer un fact-checking y también revisar qué parte de los discursos deben ser analizados y bien argumentados, no con base en mentiras. Gracias, Stevie Gamboa. Gracias a todos y un gusto saludarlos. Muy amable, muchísimas gracias. No te puedes perder la segunda edición de Digital Transformation Summit Ecuador 2023, organizado por Seminarium y Citeg el próximo 7 de septiembre en Suizotel, Quito. ¿Quieres aprovechar al máximo las estrategias y herramientas digitales en un mercado con la necesidad de optimizar costos y modernizar la forma de hacer negocios? Más información www.seminarium.com.es. Recuerda, en la empresa eléctrica Quito dejaremos de entregar la factura física. Actualiza tus datos en nuestra página web y accede a los beneficios que te otorgamos. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Puedes realizar la actualización de datos en nuestras agencias urbanas y periféricas. De este modo, podrás recibir tu factura electrónica en tu correo personal. Empresa Eléctrica Quito, la energía que te mueve. Momento de hacer una pausa, enseguida regresamos. Seguimos en Generación Responsable y a esta hora quiero agradecer por acompañarnos a Gonzalo González, director general de SIJA GPA y también presidente de Competro de la Cámara de Comercio de Quito. Gonzalo, qué gusto tenerlo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, María Gracia, muy gentil. Un saludo a su audiencia que cada vez es más y muy merecido, desde luego. Le agradezco. Gonzalo, hablemos acerca de la consulta del Yasuní TT. Ya se ve que los argumentos a favor, en contra, siguen, pese a que la campaña para esto todavía no inició formal y oficialmente, pero ya vemos espacios de debate en los que todavía seguimos hablando y argumentando de un lado y del otro. ¿Qué es lo que pasa con la consulta del ITT? ¿Cuáles son los riesgos que realmente se pueden generar para el país, no únicamente en términos económicos, sino además en términos sociales, en términos ambientales para esta zona tan importante como es el bloque 43? Bueno, mire, ahí hay dos cosas que me preocupan y que lo hemos venido señalando desde la Comisión Petrolera por ser un asunto que atañe al interés nacional. En primer lugar, la consulta es absolutamente inoportuna, ¿no? Y carece, por supuesto, de los elementos más indispensables para calificar de responsable, porque uno no puede consultar una materia tan importante a la par de un proceso electoral, en donde, de hecho, los electores tienen que escoger entre casi 6 o 7 candidatos a la presidencia y una infinidad de candidatos asambleístas, en un mar de ofertas demagógicas, en donde no se filtra ni se digiere con responsabilidad el impacto que ocasionaría dejar de producir el Yasuní, porque no es dejar de producir el Yasuní. Ahora bien,
Eso, de otro lado, demanda una discusión responsable en un foro mucho más adecuado que una consulta popular. Los ecuatorianos estamos renunciando al sentido común, dando paso a las discusiones de temas tan importantes como este, que no es un tema de coyuntura, porque nuestra economía depende de esos recursos y la industria petrolera estatal más aún en un foro electoral absolutamente demagógico e inoportuno. En consecuencia, la primera cosa que hay que plantearse ¿es responsable discutir esta consulta en el proceso electoral? Y desde luego la respuesta con el mínimo del sentido común es no, definitivamente no. No había que mezclar La se- entonces esto que es técnico, que necesita un análisis mayor, con lo político, con las propuestas demagógicas, políticas, populistas inclusive. Bueno, porque ahí usted va a ver que los candidatos, ninguno, salvo alguna excepción, se ha pronunciado al respecto. Y todos mayoritariamente simplemente se han limitado a decir, no, yo estoy a favor de la naturaleza y votaré no. Y punto, o votaré sí. Y nada más, pero no explican ni siquiera los porqués ni las razones por las que no debería dejarse de continuar explotándose. Por ejemplo, mire, la segunda cosa es que hay una posición maniquea respecto a la industria. La industria no significa el deterioro absoluto o el impacto absoluto a un medio ambiente. Y desde luego el Yasuní es una joya que se debe preservar. Pero hoy con la tecnología que se está usando en la industria petrolera, es perfectamente posible compartir estas dos actividades. La extracción de los recursos que tanta falta le hacen a la economía ecuatoriana con la mitigación o el respeto al medio ambiente y también a las comunidades de la zona. Entonces, la segunda cosa que deberíamos plantearnos los ecuatorianos y que ninguno de nosotros, ni los que estamos en la industria, los que están fuera, está en desacuerdo, es en la necesidad de la transición energética. Pero esa transición energética, como su nombre lo indica, María Gracia, no es disruptiva, no es que un día sube el switch o apaga el switch, no, es un proceso que tiene que planearse de manera responsable y racional, más de una economía dependiente, con el nivel de pobreza que tenemos, en donde 3 de cada 10 ecuatorianos tienen empleo pleno en el Ecuador. Hay que O sea, hacerlo no, ordenadamente y se necesitan los recursos de la industria que actualmente está siendo utilizada para poder llegar a eso. correcto, es como plantearse en construir un puente, pero un puente que conduzca a la otra orilla que sea a su vez viable y que tenga continuidad, no un salto al vacío, no un puente a ningún lado, un puente que de un lado estén los hidrocarburos como un elemento indispensable para nuestra economía y del otro lado ya no necesariamente el contar con esos hidrocarburos para el desarrollo o la continuidad del desarrollo que plantea el Ecuador. Pero esos son mínimo 20 años. Mínimo 20 años. Podrían ser 35 o 36. Ningún proceso de transición, que no es disruptivo, se da en el tiempo que la gente se está imaginando. Hay que planificarlo bien. Miren lo que ha significado la explotación del Yasuní en 7 años, del 2016 al 2023. Eso ha significado apenas el 2.2% de la recuperación de las reservas existentes en esa área. Pero es que el ITT no solo es indispensable por los recursos que se pueden obtener del ITT, sino además del desarrollo que permite concomitantemente con el 43, que es el ITT, y el 31, que por eso se dibuja el megabloque, que conjuntamente con la infraestructura que ya existe en el 16 y en el 67, permitiría que el Ecuador cuente con recursos adicionales muy importantes orientados al desarrollo y sobre todo atender las necesidades de las áreas en Y ahí se donde me se queda efectúa esa extracción. y ahí se me queda una pregunta que generalmente te la hacen y es, pero sin irrumpir más o dañar más la naturaleza, no necesitas ocupar grandes cantidades, destrozar grandes cantidades para poder obtener estos recursos. Así es como lo ha hecho Petroecuador, lo ha hecho desde zonas limitadas.
Pero por supuesto, mire, hay evidencia en el bloque 1667, 30 años de explotación. Una operación en donde no ha habido ningún derrame o algún evento que haya merecido la atención respecto a los impactos ambientales. Todo lo contrario, permite la sostenibilidad y precisamente la existencia de esa infraestructura en el 16 y en el 67 permite no afectar más el área, que apenas se afecta en el 0.4% de esa área, y no de la zona intangible, sino de esa área que ya está impactada. Me refiero al bloque 43. Y si usted suma los recursos que están en el 43 y los posibles existentes en el 31 más los 16 y 67, tranquilamente pueden evacuarse con la infraestructura existente con el mínimo impacto y llegar a una producción importante que alimente la economía nacional. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué ecuatoriano no depende de los recursos hidrocarburíferos? ¿Qué ecuatoriano no consume algo de los recursos hidrocarburíferos? De hecho, la matriz energética del Ecuador hoy es dependiente y cada vez va a ser más dependiente en la medida en que el gobierno ha sido incapaz de generar eficientemente el desarrollo de proyectos capaces de sostener la matriz energética no dependiente de los combustibles fósiles y pasar a depender necesariamente o mayoritariamente al menos de la producción hídrica o de la generación alternativa, que apenas es incipiente en el Ecuador. En Gonzalo, consecuencia, tengo una consulta que sí me parece importante, y es qué pasaría con la inversión e inversionistas en caso de suspenderse, si podemos responder esto que estamos a punto de terminar. mire, los inversionistas van a recibir una pésima señal, porque saben que sus inversiones están en riesgo, porque las decisiones en el Ecuador se adoptan no por discusiones técnicas, sino por discusiones políticas, porque a una corte constitucional se le ocurrió dar paso a una consulta con unas argumentaciones y unas reflexiones realmente básicas, y a un consejo electoral se le ocurrió convocar a la misma consulta respecto de esta variable o de este ítem tan importante para nuestra economía en la mitad de una consulta popular. ¿Usted se imagina lo que están pensando ahorita todas las empresas mineras que desarrollan esos recursos cuando se nos viene la consulta? Y todas las demás áreas que están por desarrollar, las mismas áreas impactadas. Acuérdese que estamos saliendo ya de campos viejos, de estructuras que ya necesitan inversiones adicionales en donde el Estado no es capaz. Hay que mejorar la eficiencia en la producción, en refinación, en todo. Los ecuatorianos estamos sujetos a la ineficiencia del Estado, por favor. Y es hora de que empecemos a pensar como ecuatorianos y seamos capaces de sentarnos en una mesa y encontrar la mejor fórmula para el desarrollo de todos, en particular de los más pobres y sobre todo de las comunidades de esa área que siempre han estado olvidadas por el Estado. Esperemos que Por pronto el seamos Estado. capaces de hacer esto, de generar un diálogo en el que todos podamos encontrar soluciones y que la solución no es decir se acabó y nunca más, no va más, sino que hay que dialogarlo. Quiero agradecerle mucho a Gonzalo González, director general de SIJA GPA y también presidente de Competro. Gracias, Gonzalo, por compartir con A, a nosotros. usted, a usted muchas gracias y será siempre un gusto compartir con usted y con su audiencia. Muy amable, María Gracia. Muchísimas gracias, Gonzalo. Recuerden, en su factura electrónica encuentran el número de cuenta contrato. Con este puedes cancelar tu consumo eléctrico. En la empresa eléctrica Quito decimos adiós a la facturación física. Empresa eléctrica Quito, la energía que te mueve. Y con esto, amigos, concluimos Generación Responsable. Siempre gracias por acompañarnos, por dialogar y por analizar todos los puntos por un país mejor. Para todos, una feliz tarde.